eh, está un televidente o un oyente, en fin, o por cualquiera de esta red digital. El señor Ricardo Caicedo nos pregunta qué tanto tiene que ver el alto consumo de carne. Me imagino que habla de carne. De Carne animal, correcto, carnes rojas. Pues realmente dentro de las recomendaciones hay mucha discusión qué tanto impacto tiene el consumo de las carnes. Y cuando se mira cuál es la dieta más recomendable, también hay discusión. Hoy en día las sociedades científicas aceptan lo que se llama la dieta mediterránea. Y esa dieta mediterránea, en general, digamos, la recomendación es no hay que evitar el consumo de carnes rojas, pero reducir el consumo de carnes rojas, aumentar el consumo de carnes blancas, especialmente pescado, por ejemplo, aumentar la ingesta de verduras y frutas, es la dieta más recomendable. Entonces fíjese que va un poquito en contravía de las recomendaciones de los vegetarianos, pero en general lo que se recomienda es reducir un poco el consumo de carne, reducir particularmente el consumo de harinas y carbohidratos, aumentar la ingesta de frutas y verduras y vegetales, y esa es en este momento la recomendación dietética más aconsejable. Doctor Gilberto, ¿cuánto tiene de grasa, por ejemplo, y que se produce en colesterol una bandeja paisa? No, depende de la bandeja paisa también. Pero realmente cuando uno se hace el examen del colesterol, sí, más o menos el 85% del colesterol que sale es el colesterol que el cuerpo produce. Solo un 15% es el que uno ingiere adicionalmente. Entonces, obviamente, si una persona sufre de colesterol alto, pues cuidarse en la dieta ayuda de manera importante a controlar esos niveles, pero el 85% no es el que tú te comes, el 85% es el que el hígado produce, y eso hace que, sobre todo cuando los niveles de colesterol son muy altos, es muy difícil solamente a punta de dieta lograr un control adecuado del colesterol. Entonces se requieren medicamentos que disminuyen la producción del colesterol a nivel del hígado, y esos son los medicamentos que ayudan a que se normalicen los niveles de colesterol. Doctor Gilberto, un momentico, a ver, entonces bioquímicamente uno ya tiene el 85 asegurado. Sí, hay personas que tienen también algo similar a lo que ocurre con la hipertensión arterial. Hay personas que tienen más tendencia a producir colesterol que otros. Ahí la producción de colesterol tiene un componente hereditario y un componente genético también. Entonces hay personas que tienen más tendencia que otras, así como hay personas que sudan más que otras, por ejemplo. Hay personas que nacen con la capacidad de producir mucho más colesterol que otras personas. Hay mutaciones, o sea, ya enfermedades de la parte genética, donde esas personas nacen desde muy niños, empiezan a tener niveles muy elevados de colesterol, y son personas que a los 15 o 20 años pueden sufrir de infartos, por ejemplo. Afortunadamente esas enfermedades, esas mutaciones son muy raras, pero existen. Y nosotros tenemos la responsabilidad de detectar esos pacientes que tienen problemas familiares de alteración del colesterol. Cuando este principio es genético, ¿hay alguna forma de reducirlo? Hay medicamentos que nos ayudan, los mismos medicamentos que hablábamos ahorita, que son las estatinas, son los medicamentos hasta el momento más ampliamente utilizados para el control del colesterol. El problema grande es lo que hablábamos ahora, es que cuando la tendencia del hígado a producir colesterol es muy alta, esas estatinas seguramente no van a tener la suficiente potencia para lograr reducir los niveles de colesterol. Hoy en día tenemos nuevos medicamentos que ya llegaron este año al país, que son unos medicamentos inyectables que permiten por primera vez, por un mecanismo diferente, reducir de manera muy significativa los niveles de colesterol. Eureka, ¿cómo así, doctor? ¿Todo eso sería de cuarta generación o cómo se le llama? Son medicamentos muy específicos que tienen solamente un inconveniente, y es su altísimo costo. Entonces son medicamentos que ya están aprobados, ya están en Colombia, tenemos 2 medicamentos de esa clase, pero digamos que toca seleccionar muy bien cuál es el paciente al que uno le va a administrar una terapia de eso, porque es una terapia que estamos hablando de cerca de 1,5 millones de pesos mensuales. Eso no está en el post. Eso no está en el post, pero acuérdese que nuestro sistema de salud hoy en día nos permite poder brindarle a los pacientes la mejor opción disponible terapéutica que tenga, ¿cierto? Lo que pasa es que toca actuar con la responsabilidad de entender también que el paciente que pueda necesitar un medicamento de estos, toca seleccionarlo muy bien, porque no es un medicamento para colocárselo a todo paciente con colesterol alto y ya. Doctor, ¿y esa inyección entonces reduce en cuánto el colesterol?
Más o menos hoy en día la reducción está alrededor del 60-65%. Entonces, por primera vez, ese nivel de colesterol malo, que es el colesterol LDL del que estamos hablando, sí, le pongo un ejemplo claro. La mayoría de las guías internacionales sugieren que un paciente que ya ha tenido un infarto, por ejemplo, maneje niveles de colesterol LDL por debajo de 70. En nuestro país, solamente cerca de un 40, máximo un 45% de los pacientes que se han infartado logran tener esas metas de colesterol LDL por debajo de 70. Entonces, en ese grupo de pacientes estos medicamentos pueden ser muy interesantes. Doctor Gilberto Castillo, nuestro invitado hoy a Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y a ir Alianza Internacional de Radio. Hemos hablado de hipertensión, colesterol, todo en el marco de este eje que lo hemos llamado, y así llamado la atención, mortalidad mayor por el corazón que por las balas, ya en Colombia. Es decir, como equiparándonos ya a las civilizaciones occidentales, como bien lo dijo el doctor Castillo. Ya regresamos.